Ya. Perfecto. Entre los factores de riesgo tenemos a la hipertensión arterial, la diabetes, las alteraciones cardíacas como el FA, el foramen oval permeable, la hiperlipidemia, el tabaquismo, la estenosis carotídea, sedentarismo, el consumo de etanol a grandes cantidades o el consumo de otras sustancias como cocaína o metanfetamina. Tenemos también a los factores de riesgo no modificables, como la edad, el sexo, etnias, antecedentes familiares, genética. Y reportan que también existen otros factores de riesgo potenciales, como la migraña, la apnea del sueño, infecciones y estados inflamatorios. Ahora, recordando un poco de la anatomía vascular, recordamos que la irrigación principal viene de la arteria carotídea interna, que en el lado derecho va a estar procediente del tronco brachiocefálico, en la subclavia derecha, la carótida común. Del lado izquierdo va a ser directo del arco aórtico por la carótida común y ya van a tener la división de la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La arteria carótida interna va a estar dando la irrigación media y anterior del encéfalo, mientras que una rama de la arteria subclavia, que es la arteria vertebral, que va a estar pasando por los procesos transversos de las vértebras espinales, va a entrar directo a través del agujero magno, va a estar dando lo que es la irrigación del tronco encefálico en la parte posterior. Existen dos conexiones principales dentro del polígono de Willis, que es la irrigación del lado izquierdo con la irrigación del lado derecho, se van a comunicar a través de la arteria comunicante anterior, mientras que la irrigación anterior del encéfalo con la irrigación posterior del encéfalo se van a comunicar a través de la arteria comunicante posterior. Por eso son importantes esos dos puntos anatómicos. Ahora, recordemos que la arteria carótida, la arteria cerebral media, nuestra carótida interna se va a dividir en la arteria cerebral media y en la arteria cerebral anterior, mientras que nuestras arterias vertebrales van a formar la basilar y esta va a formar la que es la arteria cerebral posterior. Entonces, nuestra arteria cerebral media va a estar dando la irrigación de la parte superficial y lateral del encéfalo, va a estar corriendo a través de lo que es el surco de Silvio, mientras que la arteria cerebral anterior se va a dividir y va a estar yendo contiguo con lo que es el cuerpo calloso y va a estar irrigando la parte o la cara medial del encéfalo, mientras que va a estar irrigando hasta la parte posterior y se va a dividir ya en el surco parieto-occipital. La arteria cerebral posterior va a estar irrigando la parte del occipital en el encéfalo. Ahora, existen algunas arterias perforantes o importantes dentro de la irrigación dada por la arteria cerebral media, que van a ser aquellas arterias que van a estar irrigando la parte de los ganglios de la base, así como la cápsula interna o el núcleo lenticular o el tálamo. Ahora, dentro de la patogénesis vascular, recordemos que hay una disminución en la perfusión por estenosis debido a aterosclerosis. Puede ser también por émbolos cardíacos o émbolos paradójicos, que serían igual por los shunts de derecha a izquierda, émbolos de grasa, áreos sépticos, y es importante que recordemos que la hipertensión arterial sistémica puede debilitar las paredes arteriolares y formar microaneurismas. Así también la enfermedad de pequeños vasos por microateromas y lipohialinosis. Ahora, la formación de placas de ateromas se da en ciertos puntos específicos, normalmente es en las bifurcaciones de las arterias principales. Entonces, podemos encontrar que la bifurcación donde se pueden estar dando estas placas de ateromas son principalmente de la arteria carótida común, cuando se va a partir en la carótida interna y en la carótida externa, en el origen de la arteria cerebral media, que estaría por esta parte, junto a la arteria carótida anterior, y en el origen de las arterias vertebrales, justo antes de salir de la arteria subclavia. También puede ser en el arco aórtico, donde está el origen de la arteria subclavia. Ahora, dentro del mecanismo del daño tisular, vamos a recordar que el cerebro recibe el 20% del gasto cardíaco basal. Es una fuente de energía a través de glucólisis aerobia. Necesita de un aporte ininterrumpido de sangre oxigenada. Ahora, cuando tenemos isquemia, pues evidentemente no va a haber este aporte de energía al cerebro y van a empezar a haber ciertos bioquímicos como la despolarización de las membranas. Se van a liberar 3 neurotransmisores muy importantes, que es el glutamato, el aspartato y la glicina, y estos van a hacer o van a conformar cambios dentro de los canales de sodio y calcio en las neuronas del cerebro.
van a ser proteasas intracelulares y van a disminuir la producción de energía en la mitocondria. Esto va a hacer que el daño que se esté generando, además de la isquemia, se magnifique y por último nos dé lo que es la muerte neuronal. Ahora, a todo este proceso se le conoce como excitoxicidad. Existen cambios conforme a situaciones histológicas. Entonces, de 6 a 24 horas en la zona del infarto, lo que vamos a ver es un borramiento del borde entre la sustancia gris y blanca. De los 24 a las 72 horas, lo que va a pasar a nivel microscópico es que se van a infiltrar neutrófilos al tejido y aquí es cuando empieza el efecto de masa, porque se va a pedir un aspecto ya edematoso. Los neutrófilos llegan a ser sustituidos por macrófagos y se menciona que pueden eliminar los restos del infarto a una velocidad de 1 mililitro por mes. Alrededor de los 14 días en adelante vamos a tener la proliferación de la glía, de los astrocitos. Estas lesiones van a transformar en una especie de quiste llenado por glía con lípidos residuales y macrófagos con él. Ahora, esto se vería de la siguiente forma. Tenemos del lado izquierdo un infarto de la arteria cerebral media izquierda, en la cual estamos perdiendo el efecto, estamos teniendo un efecto de masa, además de que se está perdiendo la relación entre la sustancia gris con la sustancia blanca. Entonces tenemos borramiento de los surcos. Ahora, ya pasado el tiempo junto a la cronicidad, o más bien hablando de la cronicidad, tenemos ya los depósitos hialinos y de macrófagos con homocidorina, y aquí podemos ver cómo ese infarto, después de un tiempo, queda ya de esta forma. El infarto es reabsorbido por los macrófagos y hace la proliferación de la glía. Ahora, el ataque isquémico transitorio, como tal, vamos a recordar que es un episodio breve, reversible, en el cual tenemos signos y síntomas neurofocales. Debe durar menos de 24 horas y la mayoría duran entre 10 a 60 minutos, como lo comentamos en el principio. Todo ataque isquémico transitorio debe someterse a una valoración diagnóstica urgente para saber si nuestro paciente puede o no tener un riesgo de un evento vascular cerebral. Ahora, nos podemos apoyar en este score, en esta tabla, que es el ABCD al cuadrado, en la cual A es por age, en una edad de más de 60 años nos da un punto. B es por blood pressure, que es la TA de entre más de 140 a 90 nos da otro punto. C es por clínica, características clínicas, si tenemos una paresia hemicorporal nos da 2 puntos. Una alteración en el lenguaje sin un déficit motor nos daría un punto porque nos hablaría de que se está infartando el hemisferio no dominante. Y la duración de 10 a 59 minutos nos daría otro, y más de 60 minutos 2 puntos, teniendo la diabetes mellitus también como un punto. Esto nos habla del riesgo de que nuestro paciente pueda llegar a tener otro EBC y entendamos o recordamos que más de 4 puntos o de 4 más, de 4 más puntos es importante que nosotros, si estamos realizando un triage por esta situación, hospitalicemos al paciente para que lo tengamos en vigilancia por el riesgo que puede tener de tener otro evento vascular cerebral. Ahora, el cuadro clínico es por la arteria cerebral media, es la arteria que más tiene predisposición a infartarse. Aquí la cosa es que cuando es por el hemisferio dominante, tenemos una hemiparesia derecha, una pérdida sensorial derecha, una pérdida visual o alteraciones en el lenguaje. La arteria cerebral media, creo que esta división se realiza más como por situaciones imagenológicas o terapéuticas. La dividimos en M1, M2 y M3. La parte M1 es aquella que va a ir antes del surco de Silvio y se va a dividir después en M2 y M3 superior o M2 y M3 inferior. Y esto es con relación a qué parte de los lóbulos va a terminar irrigando o viendo el infarto. Entonces, una parte, o más bien el infarto en la parte superior, nos puede dar como tal una situación motora. En las dos nos puede dar esto, pero lo relevante aquí sería que podríamos tener más alteraciones a nivel de conciencia si estuviera el infarto en la división inferior. Entonces, podemos tener alteraciones expresivas. Expresivas son aquellas en las que el habla, el discurso está alterado, el paciente puede no comprender el lenguaje o como tal no puede realizar alguna manera de discurso o lenguaje. Cuando es por el hemisferio dominante, en la división inferior tenemos alteraciones receptivas. Estas receptivas pueden ser un discurso sin sentido, que el paciente esté hablando sin sentido en lo que esté comentando, que no sigue instrucciones,
Y recordemos a manera de grandes rasgos que cuando es por el cerebro dominante o el hemisferio dominante tenemos una fascia. Ahora, es como les comentaba, en el hemisferio no dominante vamos a tener una fascia, se puede conservar el lenguaje, podemos tener alteraciones en la atención, podemos tener algo que se llama heminegligencia, que es que no reconozca la parte del cuerpo afectado, o que tenga disprosodia, que esto quiere decir que el habla esté monótona o que se encuentre sin ritmo ni melodía. Ahora, cuando se llega a infartar la parte de la arteria cerebral anterior, tenemos la hemiplegia más acentuada del miembro inferior que de los miembros superiores. Puede haber debilidad de las piernas en la parte, esto es porque justamente la arteria está irrigando la parte medial de los hemisferios, que tenemos el giro precentral, está más irrigado por la parte de la arteria cerebral anterior, entonces por eso, o esto explica la debilidad en las piernas. Podemos tener incontinencia, abulia, que es la falta de voluntad para hacer o moverse, y alteraciones en la mirada. Ahora, cuando se afecta la arteria cerebral posterior, podemos presentar una mianopsia homónima que respete. Puede el paciente tener alexia sin agrafia. Tenemos también alteraciones conductuales por el territorio medial de los lóbulos temporales que se llega también a irrigar por parte de la conexión entre la arteria comunicante posterior para conectar con la arteria cerebral posterior y la arteria cerebral media. Y pues este tipo de infartos, como en este ejemplo que les pongo, que pueden darnos una hemianopsia homónima derecha, es porque el infarto está afectando atrás del quiasma, entonces vamos a tener que el lado que esté dañando va a ser el mismo donde está el infarto, porque ya están cruzadas las cintillas, entonces justamente si se afectaran alrededor de las cintillas, la ceguera que estuviera presentando nuestro paciente o nuestra alteración visual sería justamente del lado donde está el infarto. Ahora, en el diagnóstico podemos emplear una escala prehospitalaria, como es la escala de Cincinnati. Esto es un poco más para situaciones en personas civiles. Recordar que si nuestro paciente tiene alguna alteración en la expresión facial nueva, que no pueda mantener su brazo estirado a 90 grados o que tenga alguna alteración en el discurso, todo esto de reciente diagnóstico, pues cualquiera de estos ítems nos puede dar una probabilidad de infarto del 72%. Ya viéndolo de una forma más médica, tenemos la escala FAST, en la cual si es positiva alguno de estos ítems que son los mismos con la de Cincinnati, pues nos dirían que también tenemos la probabilidad de un infarto, ¿no? Entonces le podemos preguntar a nuestro paciente que muestre los dientes o que haga alguna expresión facial y busquemos alguna simetría nueva. Ya con esto podemos ver si nuestro paciente está teniendo alguna alteración facial. Si nuestro paciente está sentado, le podemos pedir que estire los brazos a 90 grados. Si puede mantener esta posición, descartamos este ítem. Sin embargo, si se le cae a los 5 segundos, pues ya podemos decir que sí, efectivamente tenemos una alteración en la parte motriz de nuestro cerebro. Ahora, si el lenguaje también está alterado, que nuestro paciente no se pueda comunicar, que esté balbuceando o que tenga un lenguaje incoherente, también sería una situación para pensar en un infarto. Ahora, en cuanto al diagnóstico por imagen, tenemos que determinar en qué momento ocurrió. Para esto puede ser a través de la tomografía o la resonancia magnética. Las características van a evolucionar de manera razonablemente predecible. Nuestra TAC va a servir para descartar hemorragia. Recordemos que es un estudio rápido, en algunos lados económicos, en otros no tanto, de fácil acceso para segundo y tercer nivel. Y recordemos que la principal limitación es la sensibilidad baja en situaciones agudas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestra tomografía? Lo principal es excluir la hemorragia intracraneal que pudiese verse reflejada en un tratamiento inmediato. Busquemos datos tempranos de isquemia y excluyamos otras patologías que puedan estar imitando a un infarto. El diagnóstico por imagen lo vamos a dividir en hiperagudo temprano de 0 a 6 horas, hiperagudo tardío de 6 a 24 horas, agudo de 24 horas a una semana, subagudo de 1 a 3 semanas o crónico con más de 3 semanas. Ahora, algunos de los síntomas en situaciones hiperagudas es que estemos visualizando como tal el coágulo. Se puede ver aquí el signo de la arteria cerebral media que está con mayor
pues ahora sí que tiene mayor grados Hounsfield, que es lo que nos permite visualizar el coágulo, y este se puede ver de una manera inmediata. Ahora, alrededor de una hora pudiésemos ver que hay una pérdida de la relación sustancia gris, sustancia blanca en nuestro encéfalo, y esto nos habla también de signos del parénquima. Ahora, esto es muy importante dentro de lo de manera inmediata porque podemos ver luego el infarto por la tomografía. Recordemos que un poco que las unidades Hounsfield se dividen en 0, siendo el agua destilada, menos de 1000 el aire, 1000 el hueso. Entonces, el flujo sanguíneo tiene alrededor de 40 unidades Hounsfield. Cuando el émbolo o el coágulo se está juntando, llega a elevar estas unidades hasta 100, 150 unidades Hounsfield, y es por eso que lo podemos visualizar de manera inmediata. Entonces, aquí tenemos más, un poco, bueno, se puede ver un poco mejor cómo está la hiperdensidad de la arteria cerebral media izquierda en un corte coronal y en el corte axial. Aquí tenemos de la arteria cerebral media derecha, la hiperdensidad. También tenemos otra imagen en un corte axial de la arteria cerebral media izquierda. Ahora, también pudiésemos observar, si no lo vemos como en estas imágenes que parecen ser muy claras, podemos observar el signo del punto, que es el signo de Silvio. Recordemos que la arteria cerebral media está irrigando la parte lateral de los lóbulos parietal y temporal, y pudiésemos ver nada más el coágulo alrededor de lo que es la cisura de Silvio, el surco de Silvio. Entonces aquí se le conoce como el signo de Silvio o el signo del punto cuando llegamos a visualizar aquí el coágulo. Aquí es otro ejemplo, de un poquito de zoom, no sé si se alcanza a ver del todo, pero bueno, es este pequeño puntito que se está viendo en el surco de Silvio. Aquí pareciese que te está viendo el infarto a ti, ¿no? Ahora, en el día 0, pues es poco probable que veamos algo más allá que del aumento de las unidades Hounsfield de la arteria cerebral media. Sin embargo, conforme van pasando los días, pues ya podemos tener un efecto de masa, y cuando la cronicidad del infarto ya es de meses o años, se dice que las unidades Hounsfield van a igualar a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí podemos ver con mucha claridad un paciente que tuvo un infarto de la arteria cerebral media derecha. Bueno, dentro de este caso clínico en algún momento comentaron, sí, este no es de la arteria cerebral media derecha, este es el de, toda esta línea es el de nuestro paciente, este es otro, pero en algún momento comentaron que también tuvo una hemorragia en la cual se le tuvo que hacer una craneotomía, y es este chichonzote que se ve ahí. Pero bueno, lo que quisiera que se queden con esta imagen es que el infarto va a ir progresando hasta el punto en el que vamos a tener el efecto masa en una situación aguda o con una cronicidad en la cual ya se iguala a lo que sería la imagen del líquido cerebroespinal. Ahora, el diagnóstico por imagen, como les comentaba, en agudo vamos a tener una menor densidad que la normal del cerebro, pero es aún mayor que la del líquido cefalorraquídeo. Cuando es crónico, esto ya es muy equiparable, tenemos una densidad muy baja, similar a la del líquido cefalorraquídeo, puede estar muy bien demarcada, y el efecto de masa es completamente negativo en este ejemplo de la cronicidad, cuando en agudo pues se puede estar viendo cómo está empujando las estructuras de la línea media. Ahora, existe una escala muy larga para evaluar la gravedad del infarto, que es la escala de Nice. Esta nos va a ayudar a saber o a determinar la gravedad de nuestro infarto. Es leve cuando tenemos menos de 4 puntos y es muy grave cuando es mayor de 25. Esto nos puede ayudar también a conocer o saber si necesitamos dar un tratamiento revascularizador, en el cual un NIS entre 24 y 25 nos menciona que es importante realizarlo de manera óptima y temprana. Tiene un valor pronóstico, y algunas de las limitaciones que tiene es que cuando se está evaluando, si se daña la arteria cerebral media izquierda, es probable que tengamos más puntos, ya que en la mayoría de la población este puede ser el hemisferio dominante y este sería el afectado. Ahora, algunos de los puntos que evalúa la escala de Nice es el estado de alerta, se le hacen preguntas específicas al entrevistado, saber cuál es el mes actual, su edad, y se vamos poniendo un puntaje. También le solicitamos órdenes motoras, checamos cómo está la mirada conjugada, hacemos confrontación con los campos visuales,
Checamos la motricidad facial para ver si tiene algún tipo de paresia facial. Checamos motricidad dentro del miembro superior, dentro del miembro inferior. Le pedimos que levante el brazo, como les comentaba, si está acostado, que lo ponga a 45 grados y vemos cuánto tiempo si puede retener esta posición. Si está sentado, le pedimos que extienda el brazo a más de 90 grados. Vemos la motricidad también del miembro inferior. Checamos si tiene algún tipo de dismetría. Esto, como nos comentó la doctora Cajina, que chequemos la habilidad de coordinación, como lo que es el dedo nariz o talón rodilla. Vemos la sensibilidad que tienen estos miembros. Checamos también la forma en la que se está expresando el paciente, a ver si tiene una fascia leve o una fascia grave, ver cómo está de fluido el lenguaje, a ver si tiene algún tipo de disartria y saber si tiene esto que mencionan como extinción, inatención o negligencia, siendo la extinción que ante los estímulos bilaterales simultáneos el paciente no sea capaz de percibir el lado contralateral de la lesión, o que el paciente sea incapaz de orientarse o responder ante un estímulo, o que ignore los estímulos del lado contralateral. Ahora, ya habiendo evaluado a nuestro paciente, importante dar un tratamiento en el cual podamos dar o tengamos ciertos aspectos que sean primordiales. Esto es prevenir primero el primer infarto, no llegar a esta situación. Lo segundo sería que si ya se instauró el infarto, limitar el daño del mismo. Lo tercero sería optimizar la funcionalidad de nuestro paciente posterior al infarto. Y lo cuarto sería una prevención secundaria para evitar que esto recurra. Ahora, el tratamiento en agudo del EBC isquémico es con trombolisis, la alteplasa, el activador del plasminógeno tisular recombinante, que está indicado en las primeras 4.5 horas. Se da en una dosis de 0.9 miligramos kilogramos, siendo una dosis máxima de 90 miligramos. El 10% de lo que tengamos en esta operación se va a dar en bolo y el resto se va a dar en una hora. Contraindicaciones absolutas, que nuestro paciente haya sufrido un traumatismo craneal, que haya tenido un evento vascular cerebral 3 meses previos, que tenga hemorragia intracraneal, malformaciones arteriovenosas o aneurismas, que esté con alguna tumoración intracraneal, un sangrado activo, plaquetas menor a 100,000, un INR mayor a 1.7 o que el TTP esté arriba de 40. En el tratamiento agudo del EBC isquémico, recordemos que la trombolisis reduce el tamaño de la zona de penumbra, a pesar de que el daño en el núcleo ya esté bien establecido. Queremos salvar, ahora sí que tiempo es cerebro, entonces queremos salvar todo aquello que esté en la zona de penumbra. No se recomienda que haya una reducción de la TA de manera aguda ante un infarto, y es importante mantener una tensión arterial menor a 180 para reducir el riesgo de un evento hemorrágico. Una vez instaurado el tratamiento, tenemos que retener el tratamiento anticoagulante en las primeras 24 horas para evitar que ese evento isquémico pudiese evolucionar a un hemorrágico. Ahora, existe también un método de tengo una fascia, revascularización, en la cual se le conoce como trombectomía endovascular. Este se puede hacer a las 6 horas después del inicio de los síntomas y hasta 24 horas después. Ahora, lo podemos emplear si llegásemos a tener un NIS mayor a 6 puntos, y lo que se va a hacer es que con un aparato conocido como stent retriever, que es el stent con el que vamos a jalar el coágulo, vamos a introducirlo, vamos a localizar el coágulo, se va a expandir y se va como a pegar a esta zona del stent, y vamos a poder retirar el stent con todo y el coágulo para poder hacer una revascularización óptima. Ahora, una vez que se haya instaurado el infarto, lo importante aquí es tener una prevención secundaria. Se comenta, la FDA recomienda que el ácido acetil salicílico va a disminuir la mortalidad y un probable EBC de repetición. Tenemos que la dosis recomendada por ellos es de 50 a 325 miligramos día. Podemos usar clopidogrel en caso de alergia al ácido acetil salicílico, y la combinación clopidogrel y ácido acetil salicílico ante una IT o un EBC menor que se instaure este tratamiento alrededor de 21 días puede disminuir el riesgo de recurrencia. No obstante, darlo más de 21 días no genera un mayor beneficio, pero sí aumenta el riesgo de sangrado. Respecto a la anticoagulación, es importante suspender este tratamiento. Los anticoagulantes en EBCs grandes lo podemos retener dentro de 2 a 4 semanas.
Y cuando nuestro paciente haya presentado un EVC isquémico por un FA o por algún tipo de recambio valvular, importante mantener la anticoagulación con un INR de 2.0 a 3.0. Ahora, existe ciertos parámetros dentro de la prevención secundaria, es que mantengamos nuestra presión arterial sistólica entre los 120 y 139 posterior a un evento vascular cerebral, mantener las LDLs menor a 70 miligramos con el empleo de estatinas, y comentan también que la fluoxetina mejora la recuperación motora después de 3 meses, y además de que estaríamos tratando la depresión postinfarto. Ahora, existen algunos estudios en los cuales demostraron el uso de estatinas para la prevención secundaria de un infarto, que es el estudio el Sparkle, que en pacientes se dieron alrededor de 80 miligramos de atorvastatina por 5 años y lograron reducir el riesgo del outcome primario, que era el infarto recurrente. El otro estudio que está ahorita en progreso es el Treat Stroke to Target Trial, que en pacientes con EVC isquémico fueron tratados para mantener niveles de LDL menor a 70, teniendo un menor riesgo de un evento cardiovascular recurrente. Ahora también la prevención secundaria pudiésemos hacer endarterectomía carotidia, si la mortalidad y la morbilidad de nuestro paciente nos lo permite. Se puede realizar bajo las siguientes condiciones: que la estenosis sintomática que presente nuestro paciente que sea del mayor al 70%, que nuestro paciente tenga más de 75 años, menos de 2 semanas del EVC, y esta puede llegar a disminuir la recurrencia del EVC en un 65%. La estenosis asintomática del 70 al 90% se puede emplear en pacientes menores a 79 años con una disminuyendo una recurrencia del EVC en un 50%. Ahora, lo importante también es la rehabilitación de nuestros pacientes. Tenemos que dar un tratamiento, sobre todo para depresión postinfarto, podríamos emplear el escitalopram o la fluoxetina. Se comenta que existe la terapia de movimiento inducida por restricción. Esto quiere decir que la zona que está afectada en nuestro paciente la pudiésemos estar rehabilitando, impidiendo que emplee o haga uso de las zonas que puede mover sin ningún problema. Entonces, en este caso, pudiésemos ver que hubo un accidente cerebrovascular derecho. Es probable que nuestro paciente no pueda emplear de manera correcta esta mano y esté usando esta mano restringida para todo. Entonces se le pide al paciente que la restrinja y trate de hacerlo, sus actividades lo más que pueda con el lado afectado. El pronóstico de nuestros pacientes, pues bueno, existe el riesgo de muerte en los próximos 30 días del 8 al 20%. Existen algunos predictores de muerte más relevantes ante un EVC, como es la edad y el tamaño del infarto. Aquellos que sobreviven tienen un riesgo de muerte de 3 a 5 veces mayor que la población general. Y el riesgo de un EVC recurrente es del 3 al 10% en los primeros 30 días. El riesgo de que el EVC recurra es mayor para aquellos que son por aterosclerosis que para infartos lacunares. Es importante recalcar que tenemos que ver por nuestro paciente, ya que las secuelas funcionales o la demencia pues pueden estar generando un problema en su vida posterior al infarto, sobre todo en su calidad de vida. Ahora, me comentó la doctora Cajina que les pasara este link, que es la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral de la MEVASC. Se supone que va a haber, hay una reunión anual en octubre, entonces creo que hay descuento para residentes y estudiantes, entonces si alguien se quiere inscribir, se inscribe. Y sería todo. No sé si tengan alguna duda. Protocolo vascular. Nada más, por ejemplo, es que genera mucha confusión en el momento en el que decimos que ataque químico transitorio es todo déficit neurológico menor de 24 horas. Ok. Entonces te das cuenta cuando vemos la tomografía, dice que hiperagudo es menor de 6 horas. Sí. Entonces dices, pero si no me estoy esperando a las 24, ¿cómo estoy diciendo que ya está isquémico? Podrá ser un ataque transitorio. Entonces, por ejemplo, en la actualización del programa del 21 dice que más que tiempo, ya debemos definir ataque isquémico transitorio como déficit neurológico sin evidencia imagenológica de isquemia. Entonces, si vemos que tiene déficit, pero en la tomografía o en la reso no vemos isquemia, no es un EVC.
si vemos que ya hay datos de isquemia, entonces más que tiempo es tejido. Lo que dicen es cambia tiempo por tejido. Y lo que decías del M1 y M2 y M3, que son las porciones de las arterias, ese es bueno, lo que mencionas que funciona para tratamiento. M1 es más cercano, es un calibre más grueso, entonces entre menor sea el M, más probable es que la lesión sea en un tronco más grande, y entre más grande sea el tronco, más probabilidad de que tú de que haya más daño neurológico y de que el tratamiento tenga que ser intervencionista. Si está muy lejos, el stent no entra, entonces tengo que hacer un bonito. Por eso ayuda a clasificar. Y el último es que disminuir el colesterol sí funciona, pero niveles muy bajos de colesterol o uso muy intenso de estatinas se asocia a EBS hemorrágico. Más en pacientes que tengan un EBS isquémico grande, con riesgo alto de hemorragia por escala Dragon. Si uno se vuelve muy intenso, lo puede hacer. Entonces tiene que ser muy señalado, ¿no? Para que le puedas dar empleo estatinas. Ok. Cool. Mientras más grande sea la lesión, mayor riesgo de hemorragia tiene. Este es uno, dos. En el ataque isquémico transitorio tiene que haber señales de mejoría en la primera hora, vía clínica. Lo que dice la definición es que recuperación ad integrum a las 24 horas, pero tú en la primera hora tienes que ver si te va a mejoría. O te tiene que referir, se me durmió el brazo, pero ya lo que hizo me dio a sentir. No tienes nada de eso, lo más seguro es que sea una lesión. Y bueno, evidentemente, también lo que dice Néstor, ¿no? De que por imagen no haya ningún tipo de ¿qué más? Sobre infartos vacunales, ¿no? Es que comentaba nada más, o sea, sí puede estar el infarto, pero los déficits son casi nulos o el paciente nada más tiene el riesgo de que pueda haber otro infarto. Son nulos para nosotros que no conocemos el paciente. Que no lo percibimos. Pero quien vive con él perfectamente se da cuenta de dónde. A lo mejor no se da cuenta de manera inmediata, pero sí van percibiendo los déficits. Sí, como que el paciente tenga problemas como con la memoria o es que son muy corticales, ¿no? Como deterioro cognitivo. Y bueno, no sé si justamente a mí también me queda duda esto de las estatinas. No sé qué tan cierto sea o de dónde venga esta situación de decir, pues prevención secundaria, estatinas y te vas con ellas hasta que tengas esos, ¿no? Bueno, más que prevención secundaria es por lo mismo que damos estatinas en el infarto agudo, con el objeto de que si hay alguna placa inestable que está condicionando el infarto, o sea, la causa de ese infarto, estabilicemos esa placa y disminuyamos el riesgo de un nuevo evento. Ese es el objeto. Y a largo plazo, pues es el efecto pleiotrópico que ya todo el mundo conoce, ¿no? Pero ese no lo vas a ver jamás, ni lo vas a obtener jamás en el momento agudo. A no ser que ya viniera tomando la estatina previamente, pero si lo conoces al paciente en el momento del infarto y no tomaba previamente una estatina, pues solamente es el efecto estabilizador de placa, ¿no? E hipolipemiante si el colesterol LDL está muy elevado. Ok, perfecto. ¿Cuál sería el mejor esquema o la mejor estatina a dar? ¿Aseguro? No, pues necesitas una estatina de alta potencia, lo cual te deja solamente dos opciones. Atorvastatina. Y ya dependiendo de cada paciente, pues tú defines, ¿no? Si tiene, no sé, si tiene alguna otra comorbilidad o alto riesgo de presentar miopatía por el uso de la estatina, pues le dejas una dosis baja, ¿no? No tan alta. Y prefieres atorva sobre rosu. Acuérdense que la estatina que más riesgo de miopatía da es la rosuvastatina, ¿no? Entonces preferiríamos ahí atorva sobre rosu. Y de ahí para adelante, pues así que la que tengan disponible, ¿no? Es más barata rosuvastatina que atorva. No sé qué más, ¿qué otra ventaja? Bueno, sí, si estás en una rural, no tienes
Más que simvastatina, pues simvastatina. Lo que haya. No hay nada más. Como